Muy buenas alumnos y alumnas del Summer Bootcamp 2023. Estamos de vuelta aquí con la semana 11, la última semana de todas, por fin. Ha sido un largo tiempo desde que empezamos por allí a mitad del verano, pero la verdad que estoy satisfecho con el trabajo que han hecho muchas personas que han participado y cómo se han desenvuelto y mejorado su código bastante. Y lo más importante es que todos habéis aprendido un poco más de C o del lenguaje que habéis usado y también sobre programación competitiva, que es lo más importante, digamos, aquí, a manejar la información con, bueno, con estructuras diferentes, con algoritmos y todo esto que hemos estado aplicando en estas semanas. En esta ocasión vamos a ver una serie de problemas sobre en teoría de números y la verdad que no son muy complicados si veis la respuesta y es más bien un proceso de ver alguna relación en los datos que nos van a proporcionar para hallar esa respuesta que queremos. Dicho esto, vamos a pasar al primer problema, par de números misteriosos, y en este lo que vamos a tener que hacer es, dado un número n, tenemos que hallar dos números, a y b, que cumplan esta condición, que es a más b al cuadrado más b igual a n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, como siempre nos enseñan en matemáticas, vamos a intentar aislar alguna de estas variables. Entonces moveremos la b que está sumando a la derecha, restando. Y después, para deshacernos de ese cuadrado, vamos a hacer la raíz de todo. Entonces se nos queda a más b igual a raíz de n menos b. Ahora, partiendo de que a y b son enteros, sabemos que el resultado de la raíz de n menos b es un número entero. Entonces vamos a aplicar una estrategia. Y es, vamos a redondear la raíz de n y después lo que nos quede será b. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si n fuera 25, entonces vamos a buscar la raíz completa, bueno, en la solución de una raíz entera más cercana a ese número. En este caso 5, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces la diferencia que nos queda hasta llegar a ese número, hasta 25, en este caso es 0. Entonces sabemos que b es igual a 0. Y sabiendo b, sabemos que a es igual a 5, porque raíz de 25 es 5, entonces a igual a 5. Ahora vamos con otro caso, y es si n es igual a 28, lo que podemos hacer es, vamos a buscar la raíz entera más cercana. En este caso es 25, ¿no? Porque la raíz de 25 es 5. Entonces, eso que nos queda hasta llegar a 25, que en este caso va a ser 3, va a ser b. Y entonces podemos comprobarlo, porque a más b es 5 y raíz de 28 menos 3 es raíz de 25, que es 5. Y bueno, solo nos quedaría mover esto a código, que eso nos queda algo así. Sé que está hecho en Python, pero bueno, es un problema que no requiere mucho código, o sea, son 5 líneas y es fácil de hacer en prácticamente cualquier lenguaje. Pasamos ahora al segundo problema, ensaimada. En este lo que vamos a tener que hacer es, dado el lado de una ensaimada, vas a tener que calcular la, digamos, superficie o la superficie en este dibujo que tenemos aquí, por ejemplo. En cada caso existe una fórmula y bueno, en principio cuesta un poco de ver, pero vamos a ir desengranándola un poquito a poco. Si os fijáis, vamos a dividirla en varias partes. Primero, con la fórmula esta, vamos a coger n por 4. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a coger todos los lados de fuera. Si os fijáis, en la zona que está en verde, tenemos los 4 lados de 4, digamos, unidades de longitud. Después vamos a sumarle n, que en cada caso, ¿cuánto va a ser n? Va a ser este lado largo que tenemos en amarillo, porque no hay ningún lado igual, y después este lado único que tenemos ahí, que es el, digamos, en la junta o en el final de las dos tiras con las que se crea esta ensaimada. Y después se nos quedan en negro esos dos lados que si os fijáis son de la misma longitud. Entonces vamos a aprovechar con una simple multiplicación, que es n-2 por n-1, vamos a obtener esa cantidad. Y esta fórmula aplica para cualquier tamaño de ensaimada. Si lo veis por aquí, con un ejemplo a la derecha de tamaño 5, se cumple igualmente esta fórmula. Y si os fijáis, los colores coinciden de nuevo con los mismos lados. Amarillo con el lado largo y el más pequeño, verde con todo lo que es el perímetro de fuera
y en negro estos dos lados que son iguales. Entonces vamos a pasar esto a código y es básicamente coger esa fórmula y ir sumándolo a la variable respuesta para llegar a ella y ya estaría. Ahora vamos al tercer problema y este es posiblemente de los más sencillitos que existen. Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente, dado los tres lados de un triángulo, vas a tener que identificar cuál es este, por ejemplo, si es equilátero, si es isósceles, escaleno, si es imposible o cualquier otra cosa. ¿Cómo haremos esto? Pues lo primero que vamos a hacer antes de nada es, una vez recibido el input, vamos a ordenar los números. ¿Por qué? Porque de esta forma se nos va a facilitar muchísimo lo que sería la clasificación de este triángulo. Porque no es lo mismo coger el valor 4, 3 y 5, tenerlos desordenados e ir comparando, porque no sabemos cuál es cuál. Si hacemos este sort de menor a mayor, por ejemplo, podemos coger cada uno con una variable para que sea el lado pequeño, el lado mediano y el lado grande. Que no indique que esto no es tan indicativo, pero bueno, sabemos que pueden ser el mismo valor, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Para comprobar si un triángulo es equilátero, es comparar. Es S igual a L y así nos saltamos el paso de comprobar M, porque M está en el medio y si son iguales, es igual también. Entonces nos daría equilátero. Luego, si el más pequeño y el mediano al cuadrado, bueno, esto es el teorema de Pitágoras, se cumple, vamos a afirmar que es rectángulo. Después, si S más M es menor o igual que L, indica que este triángulo es imposible, porque básicamente la longitud de los catetos está de una forma en la que una hipotenusa no puede ser de esa longitud, de ninguna forma, independientemente del ángulo. Después comprobaremos si es isósceles, haciendo dos comprobaciones, si es S igual a M o M igual a L, porque puede ser que sea el lado más largo el que sea igual o el lado corto el que sea igual. Y finalmente, si todas estas condiciones no se han cumplido, vamos a comprobar si todos los lados son diferentes. Entonces nos dará que es escaleno. Y eso lo pasamos rápidamente a código con una serie de if else y ya estaría prácticamente solucionado. El cuarto problema, potencia de 3, en realidad es bastante engañoso porque, aunque en un principio nos parezca algo complicado, realmente se puede hacer en una línea. Y es que vas a tener en cuenta esto. Lo que nos dan es un número y tenemos que averiguar si es una potencia de 3. Y claro, ir dividiendo o hacer un módulo 3 y ver si nos da 0 es una posibilidad, pero a veces no será tan eficiente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto para que directamente nos dé la respuesta? Pues, ¿qué vamos a hacer? Y es que, si tenemos en cuenta que los casos complicados van a ser los casos en los que el número sea muy grande, porque no nos va a costar más comprobar si una potencia de 3, lo que vamos a hacer es buscar el más grande que existe de potencias de 3 que se pueda utilizar aquí en nuestro programa y vamos a hacer ese número módulo el que nos han provisto. Entonces, en el caso en el que el módulo sea 0, esto indica que ese número es potencia de 3, porque si si el número más grande es potencia de 3 y al dividirlo entre el número que nos han provisto también da 0, esto indica que son todos potencias de 3. Y entonces eso sería lo que vamos a utilizar para hallar nuestra respuesta con este código aquí, que es muy sencillito. Y lo que hacemos es leer el número y si es mayor que 0 y además cumple que todo este número largo módulo n es igual a 0, entonces imprimimos yes. En caso contrario, imprimiremos no. Y así es de simple. Ten en cuenta también que aquí pone ULL al final de este número, que significa que es un unsigned long, que indica que básicamente es un número de 64 bits, pero aparte solo será positivo, porque buscamos eso, ese número máximo que podemos utilizar en nuestro programa. Que en este caso es, bueno, ese numerago de ahí. Y este es el último problema para acabar el bootcamp. Y bueno, no es un problema realmente complicado, pero sí que tiene una trampita ahí que puede resultaros engañosa. Y es que lo que nos piden es que imprimamos, dado un tamaño nm, una matriz de diferencias primas. Esto quiere decir que todas las celdas, al hacer la diferencia con las celdas adyacentes, el resultado no nos dé un número primo.
Es decir, no sea 1, no sea 2, no sea 3, no sea 5 y así. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues en realidad, si vierais lo que sería el ejemplo que os han proporcionado en CodeForces, este es engañoso, porque no es la forma idónea de hacerlo, porque obviamente parece que está aleatorizado. Entonces, ¿cómo sería la forma idónea? Pues vamos a verlo. Y es que si ponemos todos los números que ponemos en una fila, y después en vez de ponerlos en la de abajo, pusiésemos en dos abajo, o sea, dos filas más abajo, llegaríamos a la respuesta correcta. Si os fijáis, la diferencia lateral en cada caso es de 1 y la diferencia vertical es siempre un múltiplo del tamaño de una fila, bueno, de la cantidad de columnas. Es decir, por ejemplo, del 1 al 16 es un múltiplo de 5, que es 3. Bueno, 3 por 5, tal. Después del 2 al 17 es sumarle 3 veces 5. Del 3 al 18 es sumarle 3 veces 5. Y así con el resto de columnas y filas. Y al final, este problema, claro, nos proporcionamos este ejemplo porque se vería rápidamente cuál es la solución y entonces perdería toda su gracia. Pero bueno, ha ido así un poquito a ver si descubríais el truquito, que en realidad no costaría mucho de ver, serían unos 5 minutitos ahí dándole vueltas y se encontraría rápidamente. Es más, si quisierais ver el código, este es el que hemos puesto de solución, pero bueno, esta parte de aquí del medio que tiene todo comentado es lo que, bueno, nos indicaba que la respuesta que estaba de ejemplo estaba forzada para generarse así. En realidad, solo tenéis que fijaros en lo que es la parte de abajo para hallar esa solución, que básicamente es imprimir todos los números, pero saltando una fila en cada caso y ya está. Y bueno, hasta aquí ha sido todo el bootcamp. Ha sido un largo camino, pero estoy orgulloso de muchos de vosotros y de cómo habéis trabajado. La verdad que nos alegra un montón que mucha gente haya podido aprender y que le haya ilusionado cómo ha funcionado el bootcamp, cómo han estado probando nuevas cosas que no habían aprendido antes. Y la verdad que eso nos motiva un montón a continuar. Por eso estamos aquí con este bootcamp y más adelante con más eventos que os vamos a ir trayendo a lo largo del curso. Siempre pensando en que podéis utilizar todo esto para aprender programación competitiva y no solo eso, sino también manejar lo que son las estructuras de datos y algoritmos y todo lo que nos va a servir, por ejemplo, para una entrevista técnica. Que claro, es muy importante para prácticamente todos nosotros. Y bueno, antes de acabar el vídeo, daros las gracias a todos los que habéis participado, todos los que habéis preguntado ahí por WhatsApp o habéis ayudado a un compañero, habéis invitado a gente, porque eso nos motiva a seguir continuando cada día. Y bueno, hasta aquí el último vídeo del bootcamp. Ha sido un camino largo a vuestro lado, pero me alegro un montón de todo lo que habéis hecho. Y bueno, seguramente nos vayamos a ver más adelante. Un saludo y hasta la próxima.